Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a compartir como un video adicional a los que tradicionalmente estoy compartiendo durante este ciclo del Solking. Y lo hago con el objetivo de mostrarles parte de un trabajo personal que estoy realizando en este momento, que me ha dado a mí, digamos, grandes cosas que mirar en mí mismo y que he aprendido a mirarlas un poco a través de mi propia carta natal. ¿Sí? Y es el tema que está relacionado con las creencias que nosotros, digamos, tenemos incrustadas en nuestro cerebro y que a veces nos son difíciles de romper o de ir, digamos, transformando. Entonces, les voy a mostrar como esta información para quien le pueda servir, para quien le pueda gustar, para quien se resuene con ella y crea que le pueda servir en este momento para su proceso personal. Em, Vamos entonces a iniciar el video mostrándoles esta imagen. Vamos a construir una balanza, ¿cierto? Como nosotros sabemos que es una balanza que simplemente tiene sus platicos y digamos está sola. Esta es como la percepción inicial que todos tenemos cuando estamos solos, en ausencia de un relacionamiento directo con el mundo externo. Entonces, como no hay ningún tipo de relación con el mundo externo, yo me percibo en perfecto equilibrio, ¿cierto? E igualdad. Estoy en perfecto equilibrio, en perfecta igualdad y yo no siento ninguna carga, ningún peso, me siento tranquilo, sereno, ¿sí? Pero digamos que esto no es cierto, ¿sí? Porque cuando nosotros nos comenzamos a relacionar con el mundo externo, o sea, suponiendo que este soy yo y este es el mundo externo, o que este es el mundo externo y este soy yo, siempre existen diferencias, siempre existen cosas distintas en esa relación, ¿sí? Y eso hace que la balanza pierda la igualdad. O sea, ya los dos platos no están al mismo nivel, sino que están desiguales. Miren muy bien los términos que estoy usando. Desigual. Nunca dije desequilibrio. Dije desigual. En este punto, si ustedes miran la balanza está estable. Ella no se mueve. Porque ella simplemente al, al mover la igualdad, al bajar este lado porque está más pesado que el otro lado, ella encontró un nuevo equilibrio. Y a este punto es el que nosotros, en el momento que nos relacionamos con el mundo exterior, llamamos el equilibrio condicionado de tercera dimensión. Y ese es el equilibrio condicionado de tercera dimensión que yo poseo, que yo tengo. ¿Sí? En otras oportunidades lo he explicado, pero digamos que lo vuelvo a decir. Es como si yo soy una persona que cree no merecerse nada, ¿sí? Entonces yo me relaciono con una persona que cree merecérselo todo, ¿sí? Si yo no valoro mi trabajo, entonces yo consigo un trabajo en una empresa que me paga poco, ¿sí? Si yo creo, eh, si yo creo no tener belleza exterior, ¿cierto? Si yo no me creo una persona físicamente atractiva, entonces me voy a rodear de personas que todo el tiempo me van a decir y me van a recordar qué feo soy yo, ¿sí? Y por extraño que eso parezca, o por ejemplo, si yo tengo muy baja autoestima y creo que a veces el amor entra como a los golpes, entonces me relaciono con personas que me aman así, que me levantan la voz, que incluso me llegan a levantar la mano, que llegan a agredirme físicamente, no solo verbalmente, sino hasta físicamente, ¿sí? Y todo tipo de agresiones verbales, físicas, digamos emocionales, etcétera. Eh, si yo tengo bajo autoestima, fácilmente soy presa del bullying. Y eso representa el equilibrio condicionado de tercera dimensión que yo poseo o en el cual yo me estoy manifestando, ¿sí? Lo que nosotros creemos normalmente, la percepción de nuestro ego es que eso es un desequilibrio,
Cuando nos relacionamos con el mundo externo, nosotros en nuestra percepción desde el ego sentimos que el mundo no está desequilibrado, que es que el mundo ataca a los débiles, que es que el mundo está contra mí, ¿sí? O en el caso, si estoy del otro lado de la balanza, es que yo estoy por encima de todos, es que yo valgo más que todo el mundo, es que nadie es más importante que yo, es que a mí no me importan los demás, es que yo estoy siempre, o sea, todo lo que yo hago está por encima del otro, ¿sí? Y yo pienso que eso es un desequilibrio y no entiendo que realmente eso no es un desequilibrio, que ahí hay un equilibrio, que es un equilibrio condicionado y que ese es el equilibrio condicionado que nosotros estamos manifestando de la ley del amor, ¿sí? Digamos que toda esta historia es una historia relacionada con el amor. Es, al final, todas las historias que nos cuentan las ondas encantadas del mundo maya son historias relacionadas con el amor, con nuestra forma de percibir la ley universal del amor. Y entonces lo que ella me está diciendo, sí, ese es el amor que tú percibes, así percibes tú el amor de tercera dimensión y ahí estás en equilibrio. Vamos a ir avanzando en esa idea para comprenderla mejor, ¿sí? ¿Qué sucede entonces con esto? Al principio lo que genera esto, que es un equilibrio condicionado, son los condicionamientos que yo pongo para amar. Cada vez que nosotros amamos y tenemos condiciones, esas condiciones generan este tipo de equilibrio condicionado de tercera dimensión, en el cual las dos partes de la balanza no están en igualdad, ¿sí? Entonces, es como las condiciones, decir, yo solo amo a una persona que estéticamente en su parte exterior sea bonita. Yo solo amo a personas que me dan o de las cuales yo puedo recibir esto y esto y esto. Yo solo voy a juntarme con una persona que tenga determinado nivel económico, cultural o sociocultural, porque eso es lo que yo necesito para mí. Y bien, empezamos a poner condiciones. Cada una de esas condiciones son las que generan este tipo de desbalance, no desequilibrio, desbalance en el sentido de que la balanza no está con sus dos platos al mismo nivel, ¿sí? Esa carga también nosotros la percibimos o nuestro ego, hay que entender que es nuestro ego, nuestra personalidad el que lo percibe así, también lo percibe cuando nosotros tenemos una falta de límites o carecemos de límites o no ponemos límites al momento de amar, ¿sí? No sabemos cómo poner un límite, porque creemos que si amamos algo, entonces yo tengo que ser completamente abierto y todo lo mío es de ese ser amado, de esa persona amada, de ese objeto que amo, ¿sí? Toda mi energía, todo mi tiempo, todo es para eso. Entonces no soy capaz de ponerle un límite porque creo que el amor es eso, porque esa es mi percepción del amor de tercera dimensión, de ese amor condicionado de tercera dimensión, entonces yo no pongo límites. O por el otro lado, podría ser que tengo un exceso de límites. Todo en mí es un montón de límites, ¿sí? Todo el tiempo estoy poniendo un límite, no, por aquí no pasas, por aquí no se puede, esto yo no lo hago, esto tampoco, ¿no? Y todo es como un límite, ¿sí? Y ahí entre estas dos cosas, digamos que va a pendular esa balanza. Pendula la balanza del que está aquí arriba porque no pone límites o del que está aquí abajo porque pone muchos límites, porque todo el tiempo tiene un límite para todo. Y pendulamos ahí para ir comprendiendo un poco más del amor. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar ese equilibrio de tercera dimensión? ¿Sí? Recuerden, esta balanza en este momento está en equilibrio. Si yo quitara la pluma, esto se volvería a mover, perdemos el equilibrio. Si yo quitara la piedra, esto se vuelve a mover, perderíamos el equilibrio. Entonces, ¿cómo alcanzo yo ese equilibrio de tercera dimensión? Cuando realmente soy capaz de reconocer la verdad sobre los condicionamientos que yo he usado normalmente a la hora de relacionarme con el mundo externo para permitirme expresar mi amor o, o digamos hacer evidente mi forma de amar. O también reconociendo la verdad sobre la falta o el exceso de límites que yo le pongo al objeto de mi amor. El verdadero equilibrio lo alcanzamos cuando somos capaces de darnos cuenta que esta balanza está como está, porque ella está expresando una verdad sobre mi forma de amar.
Nosotros nos seguimos percibiendo en desequilibrio porque no somos capaces de reconocer que la balanza está como está y que está como está porque hay una verdad mía expresada detrás de ese desbalance, ¿sí? Mientras yo no sea capaz de reconocer la verdad, voy a seguirme percibiendo en desequilibrio. Ahora vamos a mirar, porque la intención es conectar esto a su carta natal, vamos a mirar una onda encantada y vamos a decir dónde están esos puntos exactamente en sus cartas natales, para que los puedan buscar. Entonces, lo importante acá es entender eso. Mientras yo no acepte la verdad que mantiene el desbalance, la desigualdad de esta balanza, yo voy a sentirme en desequilibrio permanente. Inclusive esto está relacionado con lo que vimos en la introducción de la onda encantada anterior, pues la que estamos viviendo en este instante, que es la onda encantada de la enlazadora de mundos, cuando hablamos del animal de poder del lagarto. Mimetizarse, ¿qué es lo que hace el lagarto? Es descubrir la verdad de mis condicionamientos, los condicionamientos que yo uso para amar y los límites o la carencia de límites que yo le pongo al objeto de mi amor. Eso es lo que hace el lagarto cuando se mimetiza, descubre esa verdad. Y eso es lo que se nos está pidiendo en este punto. Ejemplos, y en ese punto, así tal cual como está, nosotros podríamos reconocer eso como el equilibrio orgánico, ¿sí? Ese punto es un punto de equilibrio orgánico. Ejemplos de equilibrio orgánico hay muchos. Por ejemplo, me voy a devolver porque esto pasó más rápido de lo que yo hablé. Un ejemplo de equilibrio orgánico es el que pasa entre la presa y los depredadores, ¿sí? Entonces, ellos no están en igualdad de condiciones, son presa y depredador, pero están en equilibrio orgánico, porque la presa necesita del depredador, yo lo devuelvo, para alimentarse, ¿sí? Y el depredador es el alimento de la presa. Y ahí hay un equilibrio orgánico natural. Es orgánico porque es natural. Lo mismo pasa con un parásito y un huésped. Pensemos en una planta, ¿sí? Como las plantas que viven de otras, ¿sí? Como las rémoras, que son animalitos que se le pegan a las ballenas, creo que son. Entonces, son animales que viven de otros, son parásitos de otro. Hay uno que es el parásito, hay otro es el huésped. Pero ahí no hay igualdad, pero no hay desequilibrio. Hay un equilibrio natural y orgánico en esa manifestación, ¿sí? Entonces, descubrir la verdad es descubrir que como están nuestras relaciones en la actualidad, están en equilibrio orgánico y condicionado de tercera dimensión. Y lo más importante es reconocer que ahí no existe la igualdad, porque la igualdad es la finalidad del amor incondicional y el amor libre que la ley del amor universal quiere que nosotros comprendamos. Esa es la, digamos, la condición, la finalidad del amor de cuarta dimensión, ¿sí? Si nosotros nos tomáramos el tiempo para reconocer en cada relación que establecemos con el mundo exterior esa condición inicial, ¿sí? En la que estamos en ese instante, esta condición inicial, así, no en igualdad, sino en desbalance, podríamos reconocer cuáles son, digamos, nuestras percepciones sobre el amor, ¿sí? Mientras nosotros no podamos acceder a esto, a reconocer esa verdad sobre realmente mi forma de manifestar el amor, yo no voy a poder acceder a tener la posibilidad de comprender algo sobre el amor de cuarta dimensión. Una persona que siga pensando que si está inmersa en un matrimonio donde se siente abusada de su esposo o se siente abusado de su esposa, ¿cierto? Donde siente que da más que el otro y el otro no le da nada, donde siga pensando eso todo el tiempo, esa persona se siente en desequilibrio. Mientras yo me sienta en desequilibrio, es porque yo no he reconocido la verdad de cómo se manifiesta en mí la ley universal del amor. Y si yo no reconozco esa verdad, si yo no me siento un día frente al espejo y me digo, sí, yo eh, en esta relación yo me estoy manifestando en equilibrio, porque yo siempre he pensado que amar significa que yo le doy todo al otro, por eso el otro no me da nada a mí. Y cuando yo reconozco esto, se abre una puerta y yo accedo a la posibilidad de comprender algo más elevado sobre el amor, algo que me acerque un poco más al amor de cuarta dimensión.
¿sí? Sigamos avanzando con la idea. Ahora imaginémonos esta montaña, ¿sí? Y con esa montaña vamos a comprender que con el tiempo nuestra percepción de la desigualdad es más notoria. Cuando el lagarto llega instantáneamente, digamos, a un sitio, él no cambia del color inmediatamente, él se toma su tiempo. Entonces, con el tiempo, el lagarto realmente toma el mismo color del ambiente que lo rodea, ¿sí? Y por eso, con el tiempo, nuestra percepción desde la personalidad y el ego, no es que este desequilibrio cuando yo lo veo, cuando yo descubro que esa es mi verdad, yo no lo voy a sentir más liviano, ¿cierto? Sino que yo voy a empezar a sentir su peso. Y se los voy a simbolizar con este muñequito que va arrastrando esa piedra que en lugar de hacerse más pequeña se hace cada vez más grande. Todo ese condicionamientos y toda esa carencia de límites o exceso de límites que nosotros expresamos se hacen cada vez más pesados. Y cuando nosotros reconocemos esa verdad, lo sentimos más fuerte. ¿Sí? Al principio nosotros percibimos, digamos, ese destino, todas esas cosas que vienen sucediendo, y hablo como destino porque como yo todavía no estoy seguro de haber creado esas cosas, o si ya sé que las creé, realmente yo no fui partícipe consciente de su creación, ¿sí? Yo ahora puedo reconocer, sí, yo creé esta pareja en desigualdad, pero no fui consciente en el momento, no fue un deseo mío crearla, yo ahora la acepto y la asumo. Pero no fue mi deseo realmente crearla. Entonces el destino la creó por mí precisamente para que yo pudiera descubrir esa desigualdad. ¿Sí? Todo eso sucede y se va haciendo más pesado para que nosotros podamos reconocer la realidad del amor de tercera dimensión que estamos expresando. Por eso cada vez se hace más fuerte. Por eso cada vez el destino trae cosas que nos muestran cosas más fuertes hasta que yo pueda decir, sí, esa es mi verdad. ¿Sí? Cuando llegamos entonces a este punto, que la carga es tan pesada, nosotros podríamos decir que, no sé si ustedes han escuchado que ese es el momento de la noche más oscura del alma. Pero ese momento que yo me siento en el instante de la noche más oscura del alma es precisamente cuando estamos más próximos a ver el alba, a ver el amanecer, cuando estamos más próximos a ver la luz, ¿sí? Aunque la carga se haga aparentemente más alta, más grande o más fuerte, así la perciba yo, así la sienta yo, es porque cada vez me estoy acercando más al momento de traer luz a esa oscuridad que yo estoy expresando en mi forma de amar, en mi forma de relacionarme con todo lo que haya afuera de mí. En ese instante, en ese momento en que yo acepto mi forma de vivir el equilibrio, mi forma de expresar este equilibrio, en ese momento que yo acepto la desigualdad latente que estoy viviendo en mi realidad, justo en ese instante, es el instante que sucede antes de llegar a la cima. Si nuestro ego personalidad se rinde, porque él está llamado a rendirse ante el espíritu, si nuestro ego personalidad hace una rendición explícita en la cual yo me digo a mí mismo, no sé qué hacer. Yo ya lo vi. Yo sé que está en mi realidad. Yo sé que yo la creé. Yo sé que esta desigualdad es la mía. Yo sé que este equilibrio condicionado y limitante del amor de tercera dimensión es lo que lo estoy experimentando porque eso es lo que yo estoy expresando hacia afuera. Eso es lo que yo estoy proyectando. Cuando sienta todo ese peso, la divinidad lo único que nos está pidiendo es que nosotros en algún momento nos callemos, escuchemos y digamos yo no sé. Yo necesito que tú me digas porque yo no sé. En ese instante nosotros llegamos a la cima. Somos este ser que abre sus manos y dice, no sé, yo me abro a la divinidad para que ella me ilumine, como lo estoy mostrando ahí en la imagen. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos eso, cuando realmente nos abrimos y reconocemos de corazón que no sabemos, no es nuestra mente haciendo un montón de raciocinios y dándose explicaciones, no, es cuando realmente yo me vacié, me callé, respiré profundo y escuché y supe decir, no sé, ¿sí?
En ese instante, justo en ese instante, nosotros, digamos que pasamos la cresta y llegamos al otro lado de la montaña. Al pasar esa cresta, instantáneamente nosotros vemos la bajada como una cosa muy sencilla, pero lo que sucede normalmente es que nuestra voluntad de evolucionar se ve cuestionada por nuestro sistema de creencias. Ahí es cuando más fuertes aparece nuestro sistema de creencias, porque nuestro sistema de creencias se siente atacado, porque él va a decir, este se iluminó, le llegó la luz y descubrió su verdad y ya sabe que tiene la posibilidad de transformarla. Y entonces todo nuestro sistema de defensas, nuestro ego y nuestra personalidad entra en defensa de aquello que podría cambiar, de aquello que se podría transformar, ¿sí? Entonces, ¿qué se opone a nuestra voluntad? Para que esta piedra no caiga fácilmente cuesta abajo por esta ladera empinada. Las creencias, por un lado, y esas creencias se alimentan mucho del qué dirán, de todo lo que nos importe a nosotros, el qué dirán mis padres, el qué dirán mis hijos, el qué dirán mis amigos, el qué dirá mi pareja, el qué dirán en mi trabajo, el qué dirán en la calle, el qué dirá tal, el qué dirá Pascual, todo, cualquier que dirán que para mí sea importante va a aparecer en ese instante, ¿sí? Pero cuando observemos los sistemas de creencias, tenemos que tener muy claro que los sistemas de creencias vienen de dos partes. Hay un sistema de creencias que son las más antiguas, que pueden venir de vidas pasadas, de vidas de nuestros ancestros, de nuestro linaje o de toda la génesis humana, ¿sí? Que pertenecen a todo el colectivo humano. Pero también hay otro sistema de creencias que es el que yo construí o adquirí durante esta vida, con base en las vivencias de las que yo soy consciente que viví en esta vida. Esos dos sistemas de creencias se van a oponer a esa voluntad del ser esencial que habita en nosotros para llegar a la transformación, ¿sí? Para llegar a esa transformación que nos acerque un poco más a una percepción más elevada del amor de tercera dimensión, de cuarta dimensión, ¿sí? ¿Qué sucede entonces cuando yo realmente soy capaz de hacer algo aquí al respecto? Cuando aparece mi voluntad y el libre albedrío y dice yo me puedo alinear con la voluntad divina para integrar un aprendizaje de cuarta dimensión que va a aligerar eso que nosotros hemos llamado o percibido como carga para transformarlo en impulso. Lo que antes yo percibí, esta piedra que yo antes percibí súper pesada, si yo la dejo seguir sosteniéndose en las creencias, la voy a seguir sintiendo súper pesada de mover. Pero si yo empiezo a liberar mis creencias, a abrir mi mente, yo voy a sentir que esa carga antes es impulso de transformación. Entonces lo que sucede aquí, se los miren en la balanza, claro, es que la balanza, nuestra piedra disminuyó de tamaño, nuestra pluma aumentó de tamaño, la balanza perdió el equilibrio y ella automáticamente va a volver a girar para encontrar su nuevo equilibrio condicionado de tercera dimensión. Lo que tenemos que tener claro es que estos van a ser pequeños movimientos, o algunas personas hacen movimientos grandes, como así, muy pendulatorios, van de un lado al otro, ¿sí? Pero es un movimiento. Ese movimiento nos va a acercar un poco más cada vez. Si yo voy pendulando, si hago esto, mi pendulación cada vez tiene una amplitud más pequeña. Si yo simplemente estoy así y voy haciendo esto, la desigualdad cada vez más es más pequeña y voy a estar más cercano a comprender la igualdad del amor de cuarta dimensión, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en este punto. En este punto nos vamos a acercar un poco más a reconocer la igualdad del amor de cuarta dimensión. Voy a avanzar un poco más. Entonces, ahora sí, ¿cómo veo yo en mi carta natal este sistema de creencias? El que yo voy a trabajar en esta vida primero, ¿sí? ¿Cómo lo veo yo? Entonces yo aquí puse como ejemplo mi propia carta natal, ¿sí? Yo soy luna rítmica, cuyo análogo es el perro rítmico. La luna rítmica que pertenece a la onda encantada de la semilla, que acá está su onda encantada, mi análogo es el perro rítmico que pertenece a la onda encantada de la serpiente. Mi guía es la luna rítmica que pertenece a la onda encantada de la semilla. Mi antípodo es la tormenta rítmica que pertenece a la onda encantada del mago. Y mi oculto es el humano galáctico que pertenece a la onda encantada de la serpiente.
Esto sucede, lo que les voy a explicar acá sucede solo para las personas que nacimos con los tonos que tienen un puntico, como el tono 1, que es el magnético, como el tono 6, que es el rítmico, o como el tono 11, que es el espectral. Sucede que hay una sincronía entre estos dos y entre estos dos. Entre estos dos, porque son el mismo, porque nos guiamos a nosotros mismos, entonces el guía y el destino, que es el del medio, pertenecen a la misma onda encantada. Y cuando se es tono rítmico, estos dos pertenecen a la misma onda encantada. Mire que el sello que les pongo al ladito pequeño es la onda encantada a la que pertenece. Estos dos pertenecen a la misma onda encantada. Cuando son magnético o espectral, estos dos pertenecen a ondas encantadas antípodas, opuestas. Y la onda encantada del antípodo y del oculto siempre son ondas encantadas de sellos análogos. El análogo del mago es la serpiente y el análogo de la serpiente es el mago. Entonces, lo que les quiero mostrar es que hay una conexión muy profunda a través de ondas encantadas ahí, pero no era el tema de este punto y no me voy a meter en eso. Entonces, si yo miro ya esta onda encantada, ¿qué vamos a hacer? Este recorrido que hicimos por la montaña, en la forma en la que yo se los haya explicado, que es una forma como de percibir una onda encantada, como muchas otras formas que existen, lo que va a pasar es que nosotros estamos ascendiendo en niveles por nuestros chakras. Vamos ascendiendo la energía por nuestros chakras. En los primeros 5, que son estos 5 de la onda encantada, es cuando yo estoy haciendo todo el trabajo con todas las cosas que el destino me va poniendo en el camino para descubrir cuál es esas cosas que yo estoy cargando en las relaciones. ¿Cuáles esas formas mías de percibir el amor como una carga, como un condicionamiento, como una limitación y que yo he venido arrastrando durante este tiempo? Que el destino me ha venido trayendo precisamente para que yo lo pueda ver y hacer conciencia de eso. Cuando llegamos al tono rítmico, que es justo en el tono en el que yo nací, es el punto en el cual yo necesito reconocer mi equilibrio condicionado del amor de tercera dimensión. Este es el punto en el cual yo estoy llamado a decirme la verdad. O sea, este es el punto en el cual yo miro qué sello tengo ahí y yo tengo ahí la luna. Y la luna es la que me pide no contener, la que me pide purificar las emociones instantáneas, no contener la rabia, no contener la tristeza. Y entonces, ¿qué va a pasar acá? Si yo quiero reconocer el equilibrio que yo estoy manifestando en el amor condicionado de tercera dimensión, yo tendría que aprender a decir lo que siento cuando lo siento, a decir que tengo rabia cuando tengo rabia, a no contener. ¿Y qué es lo que me va a pasar en sombra? Que yo voy a decir, no, yo sí dije lo que quería, cuando mentiras, me quedé callado, me guardé cosas. Y en algún momento, cuando esa mentira no se pueda sostener más, yo voy a explotar. Y todo lo que yo hubiera querido decir, lo voy a decir de muy mala forma, como un dique cuando se rompe, y se lo va a llevar todo. Hay una parte muy bonita en esto. Mirar esta información, o sea, para mí, ¿por qué ha sido valioso? ¿Por qué me he enamorado yo de esto? Porque hago énfasis en tratar de transmitirlo o que todo el mundo lo pueda aprender un poco. Porque yo lo veo en mi proceso, porque yo lo he sentido, porque yo miro mi carta y yo digo, claro, durante mucho tiempo en mi vida, en la empresa en la que yo trabajaba, por ejemplo, me tenían dos apodos, ¿cierto? No sé si en todas partes donde me escuchen se diga la palabra apodo. Apodo es un sobrenombre, es un nombre que te ponen, digamos, es que no me acuerdo, yo había escuchado el término que le dicen en México y se me olvidó, pero bueno, no me acuerdo de los nombres en otras partes, pero a mí me decían el tigrillo o me decían el ogro, porque yo me contenía y entonces llegaba un momento en el cual siempre explotaba y me parecía horrible que las personas me dijeran que yo era muy mal genio y que me dijeran que me tenían miedo porque era muy bravo. Pero resulta que yo me pasaba tranquilo 6 meses, pero a los 6 meses explotaba, después de haberme contenido durante 6 meses, explotaba de tal forma que ya la memoria de mi rabia, de cómo había sido, de lo que había causado, duraba por tanto tiempo
que ya todo el mundo decía, él es un ogro, es un tigrillo. Y entonces al contarles esa historia, lo que quiero es hacerles la invitación a que miren, y hoy que estamos hablando de creencias, eh, recuerden que aquí justo en este punto, en el tono rítmico, estamos en el chakra mental. Y como estamos en chakra mental, desde este punto estamos comenzando a trabajar las creencias. La primera creencia que nosotros tenemos que trabajar es preguntarnos si hemos descubierto el equilibrio orgánico de nuestra forma de amar condicionada de tercera dimensión y si ha aceptado que esa es la verdad. Porque hasta que yo no lo acepte y yo diga, es que esto lo creé yo y esto sucede porque así soy yo. Esta explosión sucede porque yo me contuve. Esta explosión sucede porque yo no me he purificado, porque hay emociones que yo me he negado a purificar, porque yo creo que amar a alguien es guardarme cosas que a la otra persona lo podrían herir o lo podrían molestar. ¿Cierto? Porque yo creo que amar a alguien es hacer siempre lo que el otro quiere, que yo haga siempre lo que el otro quiere de mí, ¿sí? Y desde ahí me contengo, porque yo creo que amar a alguien es entregarle al otro solo mi felicidad y no mis momentos de llanto o mis momentos de desesperanza, ¿sí? Y entonces yo fui una persona muy contenida durante mucho tiempo, no digo que ahora no tenga contenciones, sí, como todos las tenemos. Pero soy muy consciente a través de mi lectura de la Carta Maya que para mí es súper importante trabajar eso, no contener, expresar, fluir, dejar que las cosas sigan el camino, ¿sí? Y en esta historia de amor, mi historia de amor, mi historia personal, hay una parte muy importante, es que mi análogo es el perro rítmico. Recuerden que el tono rítmico es el que trabaja este punto en el cual yo voy a reconocer eso. Entonces, si ustedes miran mi análogo, me está invitando todo el tiempo que el perro es el amor, me está invitando todo el tiempo a reconocer mi verdad sobre el amor. Yo no reconozco la verdad cuando digo es que yo amo, pero los otros me hacen daño. Es que yo amo y me entrego al otro, pero nunca soy correspondido. Es que no me estoy diciendo la verdad ahí, me estoy haciendo la víctima. O es que nadie merece mi amor, porque yo estoy por encima de todos y los demás, nadie es igual a mí. Entonces estoy altivo, narciso. Y después llego y digo que yo sí me estoy diciendo la verdad, que es que yo soy mejor que todo el mundo. Sí, entonces, como no me he dicho la verdad, no me he dicho que precisamente cuando yo me voy a relacionar, siempre me relaciono con personas por las cuales yo puedo pasar por encima, como pararme en ellas y pasar por encima de ellas, es porque yo soy muy narciso, ¿sí? O que algunas veces cuando choco en el amor es porque me encuentro otra persona igual que yo, que cree que está por encima de todos, entonces chocamos. Pero yo digo que es el otro, no siento que él me esté mostrando ninguna verdad, ¿sí? Eh, ahí vamos al siguiente paso. Entonces, en las creencias tienen mucho que ver estos tres del medio. En el siguiente paso, que es cuando llegamos aquí al medio, que malla este punto, que es el tono resonante, es cuando nosotros canalizamos y recibimos la inspiración divina. Lo que sucede ahí es que el sello que ustedes tengan aquí los va a inspirar a reconocer cuál es esa naturaleza del amor de cuarta dimensión que ustedes ya podrían comenzar a expresar para que esta balanza se mueva y se parezca un poco más a la igualdad, ¿sí? En mi caso está muy marcado además porque yo tengo ahí el perro. Entonces es como si se me estuviera diciendo, en esta encarnación lo más importante para ti es reconocer que es el amor de cuarta dimensión. Es aprender a amar de forma incondicional, pero no perdiéndote a ti mismo, ¿sí? Entonces ahí está ese punto. Cuando damos la vuelta y estamos aquí enfrentándonos a nuestras creencias para comenzar a bajar, entonces estamos nuevamente en el chakra mental y este es el punto donde salen todas las creencias, ¿sí? Donde salen todas las creencias dentro de nuestra carta natal, tenemos que mirar lo que hay acá. Aquí es donde aparece el qué dirán. Entonces, y el qué dirán inclusive lo mismo que yo digo. Recuerden, por ejemplo, que el mono es el mago alquimista creador de la realidad, el que se sabe creador del juego de la vida. Entonces, mi qué dirán, ¿qué me va a decir? La vida no la creas tú.
La vida son un montón de condicionamientos externos causados por el destino. Tú no tienes injerencia sobre todo lo que puedes crear por tu vida. ¿Qué te estás creyendo? Dios, que lo puedes crear todo. Eso me va a estar diciendo todo el tiempo. Es que la vida no se, a la vida no vinimos a disfrutar. O sea, es que el trabajo de cumplir la misión de la vida es un trabajo arduo, difícil, no es un trabajo con el que puedas jugar, con el que te puedas divertir. Sí. Aparecerá un qué dirán que me va a ayudar, una voz interna que todo el tiempo me está haciendo perder mi ilusión. Es que eres una persona demasiado ilusa. Tú crees que puedes crear eso. Tú crees que tu vida se puede transformar en eso. Eso es una ilusión. Estás viviendo ilusiones. Céntrate, aterriza. Entonces, mira, eso me lo va a decir el mono, porque ahí está en mi sistema de creencias. El de esta vida me va a decir eso todo el tiempo. ¿Sí? Y si pasamos de ahí para allá, así pasamos de ahí para allá, es cuando aparece el resto del recorrido de la carta, donde ya simplemente, digamos, en ese recorrido nosotros vamos a aprender a integrar, pues a perfeccionarnos en ese arte, pues a materializar primero esa forma de amor que acabamos de ver aquí. Esta forma de amor, cuando la balanza se movió, empezamos a ver una nueva forma de amar. Entonces vamos a comenzar a materializarla, después a perfeccionarnos en eso, después vamos a liberar y a soltar definitivamente lo que eso nos dice para realmente entrar en un proceso de expansión y alcanzar un logro al respecto del amor. ¿Sí? Si queremos ver las creencias más antiguas, ¿cómo voy a ver las creencias más antiguas? En el oculto, que es el humano galáctico que pertenece a la onda encantada de la serpiente. En maya se conoce como que esa es la puerta al túnel del alma por el que yo voy a entrar. Recuerden que a la vez es el preconsciente, o sea, es la memoria con la que nosotros llegamos acá. No es la memoria de esta vida, sino la memoria de todo lo anterior, la memoria de las creencias más antiguas, de las vidas pasadas, de los sistemas ancestrales de creencias, de nuestro linaje, de la génesis de humanidad, ¿cierto? Por acá accedo y eso está en esta onda encantada de la serpiente. Entonces miro la onda encantada de la serpiente y vuelvo a ver lo mismo. Y miren mi onda encantada en particular. Aquí está nuevamente el perro rítmico, porque este perro rítmico que es mi análogo está aquí, en esa onda encantada del oculto, que es donde yo puedo ver las creencias más antiguas. Y entonces es como si me dijera, en todo tu familia, tus ancestros, en tu linaje, han tenido una forma equilibrada de amar que está llena de condiciones y limitaciones, y han creído que ese es el amor, que están en este desbalance, desigualdad permanente, ese es el amor, que sacrificarse siempre por el otro, eso es el amor, ¿cierto? Y me está poniendo a trabajar eso desde lo oculto para que yo lo mueva, desde esas creencias más antiguas, ¿sí? Si nos vamos al siguiente, desde el cual me está inspirando a que yo cambie ese sistema de creencias, aparece el mono en el tono resonante, que ahí está el animal de poder del mono, justo en el tono resonante, lo vamos a ver en la próxima introducción, y me va a decir, para poder percibir una forma más elevada del amor, porque está la onda encantada que me enseña exactamente cómo percibir una forma más elevada del amor. Me va a decir, lo que tú tienes que hacer es aprender a creer a seguir tus ilusiones, a saber que las ilusiones se pueden materializar, porque yo que me gano con que el ser superior me ilumine la mente si yo después digo, ay, pero eso aquí no se puede, porque no tengo ilusiones. Me va a decir eso, porque eso es lo único que va a romper el sistema de creencias. Aquí estoy señalando el tono 8, que es donde están las creencias de este humano galáctico, porque la creencia del humano galáctico siempre ha sido, eso no se puede. Esa clase de sabiduría no aplica aquí en la Tierra. Eso es galáctico, eso no es para acá, eso no es para nosotros. Nosotros no tenemos, y entonces nosotros seguimos repitiendo conocimientos adquiridos por todos nuestros ancestros sin cambiar nada, sin permitirnos llegar a pensar que el amor es una cosa que va mucho más allá del sentimiento que a nosotros nos dijeron que era el amor. Que el amor no es un sentimiento, que el amor es mucho más que todo eso. ¿Sí? Y ese es el sistema de creencias que todo el tiempo me está diciendo a mí, personalmente en esta onda encantada, la sabiduría.
es seguir repitiendo lo mismo que hicieron tus padres en el amor, seguir repitiendo ese tipo de desigualdad que tu linaje ha venido repitiendo toda la vida, ¿sí? Es que si te sales de ahí, porque aparece el que dirán, si te sales de ahí, estás rompiendo un esquema familiar, no puedes. ¿Cómo así? ¿Cómo se te ocurre? ¿Sí? ¿Cómo vas a rechazar la sabiduría de nuestra familia? Cuando lo que yo voy a hacer es, yo acepto su sabiduría tanto en luz como en sombra y decido hoy optar porque lo que yo reciba como sabiduría en luz lo voy a usar para apoyarme, para transformar y transmutar lo que ustedes me entregaron como sabiduría en sombra. ¿Sí? A partir de ahí, entonces ahí veo el sistema de creencias más antiguo. ¿Sí? Yo igual había construido, aunque lo expliqué bien ahí, y voy a pasar un poco más rápido, eh, pero ahora lo voy a hacer, digamos, más preciso, porque parte del ejercicio, yo quería entrar un poco más en mi vida personal, sí, usarme yo mismo de ejemplo, y también es como parte de una tarea que tengo en este momento, como de hablar de mis creencias y cuáles son esas creencias más fuertes que yo estoy sintiendo y expresando en este momento. Si ustedes se acuerdan, en algunos videos yo les he dicho que los tonos están en algunas de las articulaciones más importantes del cuerpo humano, ¿sí? Que serían los tobillos, las rodillas, la cadera, las muñecas, los codos, los hombros y el cuello. Como todos los de acá para abajo, que son 6, están por pares, ahí hay 12, más el del cuello son 13. Ahí están los 13 tonos. Este del sistema de creencias está en el hombro izquierdo, ¿sí? Resulta que hace exactamente, ahora que estoy haciendo esas tareas, hace exactamente 3 meses o 4, yo me lesioné el manguito rotador del hombro izquierdo y esta mano había perdido un montón de su movilidad. Y hasta principios de enero de este año me decidí, pues juicioso, a cuidar mi cuerpo, a preocuparme por mí y a comenzar un trabajo de sanación de ese hombro, a hacer una terapia, juicioso, ¿cierto? Entonces, miren, puro sistema de creencias, hay que observarlo y observar como la carta de cada uno, ¿sí? Yo volví y puse mi carta, ¿sí? Mi carta natal, que es la carta de la luna rítmica de la onda encantada de la semilla, ¿sí? Y del oculto voy a construir la carta del oculto, porque ese es el que me va a hablar del sistema con esta onda encantada que es la de la serpiente. Este es el que me va, perdón, me adelanté un poco, me va a mostrar el sistema de creencias más oculto, el que viene ancestral del linaje de Génesis, ¿cierto? Que es la energía del preconsciente, de lo que fue grabado en mi memoria antes de comenzar a vivir esta vida, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Esta primera parte que es entonces el recorrido inicial que nos va a enseñar lo que debemos llevar hasta el equilibrio condicionado del amor de tercera dimensión. Lo que debemos llevar es llevar hasta reconocer la verdad de cuál es ese equilibrio condicionado del amor de tercera dimensión que yo hago. Después llegamos al tono rítmico, ¿sí? Que es el punto en el que se me devela a mí la pista principal para reconocer ese equilibrio condicionado que es temporal, que he generado por mis creencias, ¿sí? Eh, Para ser un poco más personal, digamos que yo crecí bajo perspectivas de vida como la siguiente. En mi casa, por ejemplo, digamos ya adultos, éramos solo dos hermanos, pues ya más grandecitos, adolescentes, éramos solo dos hermanos. Y mi casa vivíamos en un apartamento de 3 habitaciones, ¿sí? Y mi hermano tenía muchos problemas con los olores, ¿sí? Sus pies olían mal, era una cosa como de su sudor, era muy fuerte, sus pies olían mal, se quitaba la camisa y olía mal. Fuera de eso roncaba, entonces yo no podía dormir por el olor, por el ruido. Y yo me mantenía con una pelea constante porque me dejaran dormir en el otro cuarto, ¿cierto? Que estaba vacío. Pero para mi familia, ese era el cuarto de las visitas. Y cuando iba una visita a tu casa, la visita siempre tenía que tener lo mejor. Cuando llegaba alguien de visita a tu casa, tenía que tener solo lo mejor. Entonces resulta que en mi casa podía dormir a alguien una vez al año. Pero nosotros todo el tiempo, como estamos hacia afuera, buscando siempre lo mejor para el otro, entonces no importaba que alguien que vivía ahí pudiera estar viviendo mejor, porque había que tener un cuarto desocupado para una posible visita que no había de llegar, ¿sí?
Entonces todo era lo mejor. Para el otro siempre era lo mejor. Yo siempre me tenía que sacrificar. Yo siempre tenía, si llegaba más de visita, entonces el dueño de la casa, el que iba a dormir al suelo, el que cedía su cama, ¿cierto? Y no estamos hablando de que tú le cedas tu cama a un adulto mayor, es que en todos los casos, en cualquier circunstancia, tú te tenías que sacrificar, ¿sí? Así, digamos, era el sistema de creencias de mi familia. Así en todos los aspectos. No solo este, pues este era un ejemplo. Eh, y yo, recuerden, no lo estamos hablando para juzgar mi familia ni lo que hacía, sino que lo estamos hablando para entender un sistema de creencias, ¿sí? Si yo, por ejemplo, digamos, estaba haciendo una carne asada y una carne se me quemaba un poco porque estaba muy cerca de la brasa, entonces yo me comía la carne quemada porque yo tengo que darle lo mejor al otro, entonces yo me llevo lo peor siempre. Y así siempre lo hacía mi mamá, ¿cierto? Ella nunca se sentaba prácticamente con nosotros, nunca se ha sentado prácticamente con nosotros a comer, porque si ella está en la cocina, entonces ella le sirve a todo el mundo y hasta que todo el mundo no está sentado y ya no le falta nada y todo eso, ya no se va a sentar. Ese es su sistema de creencias, porque todo es para el otro, no para mí, ¿sí? Y entonces todo ese tipo de cosas empiezan a alimentarte. Y por el lado de la familia de mi papá, es una familia súper machista, ¿sí? Muy, muy machista, donde por el hombre había que hacer todo. Entonces, por ejemplo, la abuela de mi papá decía, los hombres en la cocina huelen pues como algo feo, no me acuerdo exactamente qué decía. Los hombres en la cocina huelen feo. O, por ejemplo, en la familia de mi padre había mucho problema de alcoholismo. Y entonces el otro salía de su casa, se emborrachaba, llegaba a altas horas de la noche. Entonces ellas no le entregaban las llaves de la casa a sus hijos, mi abuela, a mi padre o a sus hermanos no le entregaba la llave de la casa porque el borracho las botaba. Pero entonces ella se quedaba despierta toda la noche para abrirle la puerta cuando llegara, para decirle, mijito, tiene hambre, ¿yo qué le hago? Entonces había que cocinarle a las 3 de la mañana, 4 de la mañana lo hacían. Le tenían la cama extendida, con todo previsto ahí, la pijama a un lado, el pijama a un lado, la cobija doblada así, el edredón, la cobija doblada, para que él se pudiera acostar fácil. Como la resaca da tanta sed, entonces les ponían una jarra con agua, con un vaso al lado, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, el masculino de la familia de mi padre siempre se ha sentido que se lo merece todo, que todos tienen que hacer todo por eso. Y ese era el equilibrio condicionado de amor de tercera dimensión en la relación de mi padre y mi madre, que aún están vivos y todavía lo expresan igual, ¿cierto? Ella siempre cree que tiene que hacerlo todo por él y sacrificarse todo por él, y él siempre cree que todo se lo merece, que todo lo tienen que hacer por él, que él no tiene que hacer nada. Entonces yo lo repito para que ustedes vean, ese es el sistema de creencias, porque miren que esta onda encantada de la serpiente por instinto, en mi sangre, eso es lo que me está diciendo la serpiente, eso se me transfirió a mí, porque aquí está el perro rítmico que me está diciendo, esa es la forma de amar que está grabada en tu ADN. Pero al estar aquí en este punto, el tono rítmico me está diciendo, pero esa es la forma de amar que tú estás llamado a cambiar, ¿sí? Entonces, al hacer esta tarea sobre las creencias, me di cuenta yo que la creencia más grande que yo tenía y que más me había limitado es que el centro mío nunca ha sido yo. Mi centro siempre estuvo afuera, siempre fue el otro, los otros, todo lo que estuviera afuera. Todo lo que había afuera era más importante que yo, ¿sí? Y ahora que he decidido recuperar mi centro, he comenzado a sentir cómo esa carga es más grande cada vez. Y la siento, la percibo así, mi ego la percibe así. Siento una carga súper pesada. Siento como que esa carga crece. Y al crecer esa carga, eso que yo percibo, pues no es que la carga exactamente crezca, yo percibo como que la carga crece, mi ego lo percibe, entonces aparecen un montón de cosas que me hacen sentir culpa, porque yo no estoy sabiendo amar, ¿sí?
Porque según mi sistema de creencias, yo no estoy sabiendo amar porque no me estoy sacrificando por el otro. Y entonces, por ejemplo, hace 2 meses, tal vez, un amigo del cual yo me había distanciado precisamente por eso, porque yo sentí que abusaba de mí, porque quería que yo hiciera todo por él, porque etcétera, cosas de ese tipo. Yo me fui, no hubo una discusión, simplemente hubo un distanciamiento, poco a poco, en el tiempo, hasta que no nos volvimos a hablar. Nos distanciamos tanto que no nos volvimos a hablar. Entonces, él apareció hace como 2 meses y me llamó y yo no quise, en ese momento no quise contestarle. Pero después me escribió por el Messenger y dije, ay, no sé, no estoy preparado para hablar en este momento. No es una persona que yo quiera tener cerca en este instante en mi vida. Fue lo que sentí ahí, ¿sí? Y 10 días después de estas comunicaciones de él conmigo, me llamó su pareja. Yo estaba ocupado con otra historia que les voy a contar ahora y escuché después un mensaje por WhatsApp. Me estaba llamando a decir que él me estaba llamando a contar que había cogido el COVID, que estaba enfermo, y ahora ella me estaba llamando a contar que él se había muerto. Lo que yo sentí inmediatamente fue culpa. Entonces, miren, eso hace esa culpa, como esa sensación de carga es porque mi centro no siguió siendo el otro. Si el otro demanda mi presencia, yo tengo que estar, tengo que ir ya, porque el otro. Aunque en ese instante yo sentí que necesitaba la energía para mí, que en este momento, digamos, estoy viviendo procesos personales en los cuales necesito centrarme en mí, mirarme a mí, recoger como mi energía, alimentarme, nutrirme, cuidarme, ¿cierto? Por eso estoy haciendo mi terapia del hombro, etcétera. Entonces aparecen este tipo de cosas para que yo sienta ese peso y esa carga, como si eso intentara devolverme, a volverme a decir, no, céntrate en el otro, no descuides al otro. Punto 2 de la historia. Hace como 5 semanas vino uno de mis amigos de toda la vida, desde la niñez, que vive en Estados Unidos. Me llamó, yo estaba muy ocupado, yo le contesté, yo le dije, estoy muy ocupado, yo te llamo después. ¿Sí? Entonces, a mí se me olvidó. Realmente nunca me volví a acordar. Y cuando otro de mis amigos que vive en Estados Unidos me llamó y me dijo, ve, él se está quejando porque pues, él te llamó y tú le dijiste que lo llamabas después y nunca lo llamaste, él está como sentido. Y su padre está un poquito enfermo, delicado, entonces él está ya solo y se queda hasta esta fecha. Listo. Esta persona, y vuelvo a hablo, estoy hablando de verdad con el corazón abierto como ser humano, o sea, yo siempre le digo a las personas, nuestra mejor forma de acceder a la sabiduría es reconocer nuestra realidad y nuestra verdad tal cual es. Entonces yo siempre he sentido que esta persona pues es del tipo de personas que cuando llega se vuelve pesado, porque siempre quiere que tú vayas, que lo recojas, que lo traigas, que no sé qué, que no sé cuántas, y yo siempre lo había hecho de esa forma, y yo ahora sentí, no, pues este no es el momento, no lo voy a hacer. Y ya al principio se me olvidó. Durante las primeras semanas realmente yo no me acordé. Pero después yo conscientemente tomé la decisión. Yo dije, no, no, ahora no lo voy a llamar. No es mi momento para estar afuera hacia alguien. Es mi momento para estar centrado en mí. Yo tomé esa decisión y 6 días después, él me escribió a contarme que su padre había muerto. Y yo nuevamente volví a sentir la sensación de culpa. Apareció la sensación de culpa. Ese peso, esa piedra, esa carga que habíamos ahora subiendo por la montaña, que aumenta su peso y que nos quiere hacer devolver. Si ve, es mejor que estés centrado en el otro, que sigas haciendo todo por el otro. ¿Sí? Yo sé que voy a contar historias que de pronto algunas personas saben porque están relacionadas con la historia, pero yo no menciono nombres. Les pido excusas, pues, si no les parece bien que lo haga. Durante diciembre, por ejemplo, había varias personas que yo conozco que me pidieron determinados favores y yo estaba dispuesto a hacerlos. Pero ya en el momento que me dijeron, ve, ya si me lo puedes hacer, fue en este instante de mi vida que estoy como lleno de cosas y que no sé cómo manejar el tiempo. Y entonces
no contesté. Son cosas que tengo ahí como pendientes y yo no las contesté porque es que no tengo tiempo. Y parte de eso es que dentro de mi contención existe algo y es que yo siento, al estar centrado en el otro, siento que yo siempre le tengo que decir que sí. Y si en algún momento siento que le voy a decir que no puedo, que no es el momento, yo me siento mal, me siento muy mal, porque siento que yo lo debería hacer siempre todo por el otro. ¿Sí? Otra historia, falta una y otra más. Otra historia. Abrir este canal y conectarme con tantas personas, sí, ha sido muy bonito para mí, pero a la vez yo he descubierto que me falta mucho trabajar en esto del equilibrio del amor de cuarta dimensión, porque estar conectado a tantas personas, yo me siento como con la responsabilidad de que siempre tengo que contestar, de que siempre tengo que estar ahí, sí, pero digamos que yo abrí el canal porque estaba aprendiendo mucho de esto y yo lo quería compartir con muchas personas, compartir mi propio proceso de aprendizaje y compartir esta sabiduría con muchas personas. Quería que le llegara a mucho más gente, ¿sí? Pero no todas las veces, por amor que yo sienta, por todo el proceso y por las personas con las que me he venido conectando a través de este proceso, yo no todo el tiempo puedo contestar, no todo el tiempo, no en todo momento tengo el tiempo, ¿sí? Hay momentos en los cuales necesito tiempo para mí. ¿M? Y estando justo en eso, entonces, obviamente, una de las partes en las que yo más me he centrado es que yo he centrado mucho mi vida en mis padres, he vivido a través de ellos, me he dedicado a cuidarlos. Y yo he sentido como que mi vida son ellos y he abandonado mi propia vida en muchas formas, ¿sí? Y entonces ahora que estoy centrado en mí, tratando de buscar mi propia vida, ¿cierto? Y empecé a hacer eso, entonces conocí a alguien, entonces tengo pareja y comencé a salir más y a hacer otras cosas y a no estar tan pendiente de ellos en algunos momentos, ¿cierto? Entonces empezaron todos los choques en ese sentido, ¿cierto? Es natural. Y entonces, por ejemplo, me sucedió que mi mamá se cae y se fractura la cadera. Y entonces otra vez es como llamándome, céntrate en algo afuera, no en ti. ¿Cierto? Es como eso empieza a pasar para que yo sienta culpa, no, yo tendría que haber estado allá para que esto no hubiera sucedido, es lo que uno puede llegar a pensar, ¿sí? Y esto pasa especialmente en esas formas de amar. Si una persona en su carta maya tiene el perro justo por estas zonas, y miren que yo lo tengo en ambas ondas encantadas, en la carta natal y en la carta de mi oculto que me muestra las creencias más ancestrales, y entonces la carta natal me está diciendo la carta de las creencias más ancestrales me está diciendo que esa es la forma en la que se ha expresado el equilibrio en mi familia y mi carta natal me está diciendo que ahora el ser superior me está iluminando a mí para que yo diga el amor puede ser distinto. El amor de cuarta dimensión es diferente. ¿Sí? Pero justo en este instante de mi vida estoy sintiendo como ese momento en el cual está esa piedra arriba súper grande y siento todo ese peso y estoy tratando de integrar o de comprender toda esa luz para poder centrarme en mí, para poder decir, en este instante estoy primero para mí. ¿Sí? Un último ejemplo. Para muchas personas que del canal me han escrito o personas que me han conocido a través del canal me han escrito solicitando que les haga una carta maya. Esa es mi función y la vamos a hacer en este momento. Pero no tengo en este instante la energía para hacerlo. E inclusive con el camino maya, con lo que he venido haciendo al respecto de esto, y lo mismo hacía en mi labor anterior cuando ejercía la ingeniería, aunque ahora lo estoy volviendo a hacer, digamos, pero tratando de integrarlo más equilibradamente, más igualitariamente. Es lo que he comprendido como con parte de este proceso, es que yo dejé la ingeniería para hacer solo lo maya, y cuando yo arranqué en la ingeniería, que yo era calculista de estructuras metálicas, era lo que hacía hace un tiempo, a mí me apasionaba, me gustaba, estaba enamorado de eso, lo hacía con mucho amor y fervor y todo. Y eso empezó a crecer y yo me sentía pesado, sentía que eso era una carga, sentía que yo todo el tiempo tenía que estar haciendo lo que me pedían, como lo pedían, en el tiempo que me lo pedían, ¿cierto? Y esa es la relación de amor, porque todo lo que yo, con lo que yo me relaciono afuera es mi forma de percibir el amor. Entonces yo pienso que me retiré más por evasión
Y después cuando comencé a dedicarme mucho más al mundo maya, a mis clases mayas, que de paso ahora menciono algo sobre eso, a mis clases mayas, a las cartas mayas, al canal, a poner todas las cosas que yo estaba aprendiendo, lo que yo quería mostrar, entonces cada vez hacía más y más y más y más, y cada vez al canal se conectaban más personas y cada vez me escribían más personas, y todo esto en algún momento, y yo sentía toda esta pasión y todo este amor por hacerlo. Entonces, a finales del año pasado, como entre diciembre y enero, yo empecé a sentir peso de eso y me empecé a cuestionar si realmente yo amaba esto. Y después me di cuenta, ve, esto fue lo mismo que yo pensé de la ingeniería en su momento, ¿sí? Si yo lo amaba o no lo amaba, ¿sí? Si yo realmente sentía pasión o no sentía pasión por la ingeniería, porque yo creí que se había muerto, que se había acabado. Y entonces yo ahora me di cuenta que como mi forma, y lo veo ya en estas cartas, en esta carta familiar al tener el perro aquí en esta zona, ¿sí? Aunque una onda encantada siempre es una historia de amor. Recuerden que ese se los dije al principio. Sin importar que el perro no esté aquí, esto sigue siendo una historia de amor para todos. Y mi invitación al mostrarles esto es que cada uno pueda entrar a su propia carta y a mirar qué tienen esos puntos y a empezar a hacer un recorrido por su historia personal, por su historia, en esta hacer un recorrido por su historia personal, en esta hacer un recorrido por su historia de los ancestros para poder comenzar a mirar qué tienen en estos tres del medio y entender un poco más cuál es su sistema de creencias construidos en esta vida y cuál es su sistema de creencias ancestral y cómo están trabajando hoy en su forma de tratar de proyectarse a expresar un amor más libre, más incondicional. Y entonces les decía que en ese instante yo sentí todo ese peso e inmediatamente comprendí y yo dije, claro, yo ya lo sé, no importa lo que yo decida hacer, siempre de alguna forma he puesto el centro afuera y mientras el centro está afuera, de alguna forma, eso se va a convertir en una carga que cada vez es más pesada, hasta que yo pueda comprender que eso lo proyecto yo, que eso es mío, que esa es mi verdad y que no importa cuántas veces cambie yo el hacer, yo podría dejar de ser ingeniero y convertirme en astrólogo maya de tiempo completo, como lo hice ahora, o volver a hacer lo que estoy haciendo en ese instante, que es volver a hacer las dos cosas en tiempo parcial, ¿sí? O dejar las dos cosas y comenzar a hacer una cosa completamente distinta. Pero si yo no aprendo, siempre me va a pasar lo mismo. El amor y la pasión que yo siento por eso en algún momento se va a descompensar, porque yo voy a poner el centro afuera y voy a querer hacer todo por los otros. Y voy a terminar agotándome, sintiendo que mi energía está... Si ustedes miran en la parte ancestral, como esto pertenece a la onda encantada de la serpiente, significa que estas formas equilibradas desde una condición o desde una limitación del amor de tercera dimensión terminan por desgastar nuestra energía vital. Y eso es exactamente lo que yo he sentido diciembre, enero, febrero. O digamos noviembre, diciembre, enero y febrero. He sentido la energía en lo más mínimo. He sentido que no tengo para nada energía, como que no tengo de dónde sacar para hacer las cosas, ¿sí? Y entonces las cosas que yo estaba, pues que había decidido hacer, como unos diseños de ingeniería, como lo que estamos haciendo de las introducciones de las cartas, de las ondas encantadas, con la explicación de los glifos y los animales de poder, como todo eso, he sentido todo el tiempo como que la energía me falta, como que el tiempo, si te falta el tiempo, también te falta energía. Recuerda que el análogo de la serpiente es el mago. Y el mago es el poder del tiempo, es el poder de la temporalidad. Y si yo me devuelvo a mi onda encantada, eso tiene mucha relación, no solo la falta de energía, sino la falta de tiempo. Porque mi antípodo es la tormenta rítmica que pertenece a la onda encantada del mago. O sea, esta onda encantada del mago quiere enseñarnos cómo transformarnos, cómo transformar ese equilibrio condicionado que yo tengo para poder ganar tiempo para mí, para que el tiempo se multiplique, para que yo siempre tenga el tiempo y la energía necesarias, para que yo siempre esté presente, para que yo sea siempre presencia, para tener por eso siempre tengo tiempo, porque siempre estoy presente. Entonces ahora siento que el tiempo no me alcanza, me está pasando todo eso. Y yo lo veo ahí en mi carta, completo. Y era parte de la historia que les quería contar hoy, a través de mostrar todo el video y hablar de mí mismo, no por vanidad. O sea, quiero que me entiendan, es como
¿Por qué enseño yo maya? ¿Por qué me apasiona enseñar maya? ¿Por qué lo quiero mostrar? Porque siento que es una herramienta evolutiva muy importante. Y yo lo veo en mí, lo veo en mi historia, lo veo aplicado en mí. Y siento cómo me sirve poder leer eso. Y quisiera que los demás lo pudieran hacer. ¿Sí? Digamos que ahí les mostré como, digamos, lo importante que les quería mostrar. Si sigo avanzando para hacerles el resto del resumen ya ahí corto, llegamos al punto del medio y ese punto siempre nos va a mostrar de dónde viene la inspiración divina para ayudarnos a comprender a nosotros cómo podemos hacer que esa balanza se mueva un poquitico para que se parezca más a la igualdad, ¿sí? Y entonces, si yo lo miro en esta vida, que yo se los decía ahora, lo voy a hacer desde el amor, desde una comprensión del amor un poco más elevada. Si lo miro desde la parte ancestral, es que mis ancestros habían perdido su ilusión en la vida porque siempre se tenían que sacrificar por amor. Siempre tenía que haber un sacrificio por amor. Y entonces yo perdía mi ilusión de vivir y mi capacidad de crear cosas nuevas, que es lo que me iba a hacer el mono, ¿sí? Entonces yo siempre me comporté como un niño herido porque no fui capaz de romper este paradigma y recuperar la ilusión de vivir, ¿sí? Y si nos vamos a las creencias más profundas, entonces si me voy a las creencias ancestrales, yo les decía que ahí está el humano galáctico, que ese es el oculto de mi oráculo del destino o mi oráculo de la quinta fuerza, y es que esa es la sabiduría que mi familia tenía, mi linaje ancestral tenía, que además es una sabiduría muy de todo un colectivo planetario que dice eso. Y entonces nosotros no lo cambiamos porque pretender ver el amor de una forma diferente es difícil. Y en esta vida se me está diciendo que la creencia más grande es que yo no puedo recuperar la ilusión. Y la verdad eso me ha costado a mí mucho, recuperar la ilusión de vivir, recuperar la alegría de vivir. Yo me comporto como un niño la mayor parte del tiempo, pues yo sé que si me ven en los videos me ven un poco más serio, pero la verdad la mayor parte del tiempo yo me comporto como un niño chiquito, ¿cierto? Pero detrás de eso, en muchos momentos de mi vida, aunque yo me ría y haga todo eso, ha habido una carencia de ilusión, ¿sí? Y entonces esa es la creencia más importante que yo tengo que romper ahora. La vida, por sea lo que sea que traiga la vida va a seguir siendo un juego. Un juego que yo tengo que mirar cómo divertirme, cómo entretenerme con ese juego, cómo disfrutar ese juego. Y cómo no perder la ilusión durante ese juego, sino que eso alimente la ilusión y me ayude a crecer la ilusión todo el tiempo. Y de aquí hacia allá, pues es ya el resto me va a mostrar es el camino de la liberación de esas creencias obsoletas o caducas para llegar a la trascendencia y a un logro que sea perdurable, ¿sí? Es lo que me muestra la onda encantada de ahí para allá, pero yo ya no voy a explicar todos los pasos de la onda encantada y vamos a llegar hasta este punto. Voy a parar ahí ya el video. Era como la idea de lo que les quería transmitir hoy. Un abrazo gigante para todos. Me faltaba decir dos cosas. Algunas personas del canal, porque yo hago clases del mundo maya, ¿cierto? Pero yo lo he parado y no me he decidido a iniciarlo. Sí lo voy a hacer, pero denme tiempo, porque tengo problemas a nivel de energía, de tiempo y de cosas que yo necesito resolver primero para que cuando lo pueda hacer, lo vaya a hacer, pueda entregarle lo mejor de mí, ¿sí? Entonces le pido tiempo. Lo mismo le digo a las personas que me han solicitado la carta maya. La vamos a hacer, pero denme un tiempo. Yo me recompongo y volvemos a iniciar. Yo les digo por ahora, sigámonos, yo les agradezco, síganse que me sigan en el canal y síganse alimentando de lo que les voy entregando. Eso lo vamos a seguir haciendo, estas introducciones cada 13 días y no sé si en algún día siento volver a hacer un video ocasional como este, lo haré, pero digamos que la tarea de la instrucción que yo les quiero pasar al respecto de esto, pues ahí está, yo lo voy a seguir haciendo. Yo nunca me estoy fijando si estamos en clase, si no estamos en clase, o sea, en el sentido de que una clase literal por la cual ustedes están, digamos, pagándome un dinero, ¿cierto? Yo voy a seguir haciéndolo, yo voy a seguir buscando siempre la forma de transmitir el conocimiento porque mi esencia siempre ha sido enseñar, me encanta enseñar, me apasiona enseñar, me gusta enseñar, disfruto enseñar, ¿sí? Yo lo voy a seguir haciendo, solo que, digamos, ahora entiendan, lo voy a hacer en la medida de lo que yo siento que puedo dar ahora.
Es probable que eso no sea lo que ustedes quieran en este instante, pero digamos es lo que yo puedo ahora. Pero más adelante aparecerá ese instante en el cual lo podamos hacer formal, como algunas personas me lo han pedido. Por ahora, digamos que eso ya sí es todo. Un abrazo para todos. Se les quiere mucho y espero que hayan disfrutado un poco de este video y hayan disfrutado un poco conocerme un poco más a mí. Sí, conocer con quién se conectan ustedes a través del canal los días que lo hagan. Un abrazo, un feliz día para todos.